Hola, les voy a hablar qué cosa es la antropología. Sobre todo les voy a explicar qué hace peculiar a esta disciplina científica que algunos no le llaman ciencia, le llaman un arte. Aquí en esta Escuela Nacional de Antropología la definimos como una disciplina científica. ¿Por qué? Porque tiene un método, tiene un objeto de estudio peculiar y tiene productos que pueden demostrar su eficacia, es decir, su parsimonia, decimos. Parsimonia es su capacidad para explicar fenómenos sociales. La antropología surgió hacia el siglo XVI, en el capitalismo mercantil. En ese capitalismo mercantil se tenían colonias a lo largo del mundo, sobre todo los países imperiales como Inglaterra, Francia, Alemania, y los Estados Unidos, que inician su proceso imperial de manera tardía hacia el siglo XX. Era necesario estudiar esos otros, lo que llaman algunos colegas esa alteridad, esa diferencia. Esta diferencia en ocasiones es perceptible, es objetiva, como que algunas poblaciones son altius, fortius y de colores distintos. Es decir, los primeros antropólogos, los primeros científicos, se interesaban por conocer por qué somos una unidad, todos los humanos, aunque parezcamos distintos. Es decir, debe haber algo en común entre todos los humanos. Ya lo decía la biología, que era una especie única, pero lo que es peculiar y que estudia la antropología es eso que está más allá de lo orgánico, que Groeber señaló como superorgánico, es decir, la cultura. Bien, la antropología estudia dos cosas centralmente. Por un lado son las relaciones sociales, que son esos intercambios entre personas, entre grupos, entre sociedades, que establecen sus relaciones por mutuo interés. Es decir, nadie está obligado a intercambiar socialmente con los demás, pero se intercambian relaciones debido a intereses mutuos, que pueden ser afectivos, que pueden ser económicos, que pueden ser políticos o de distinta índole. Bien, entonces estudiamos por un lado estas relaciones que forman grupos, que forman organizaciones, que forman estructuras sociales. Y por otro lado, estudiamos la interpretación que se da a estos grupos sociales, es decir, lo que pensamos de ello. De tal manera que estudiamos nosotros una dimensión distinta a lo que estudian otros científicos sociales, y esa dimensión diferente se llama cultura. Y cultura es propio de la especie humana, del Homo sapiens, pues es la capacidad para significar. Algo que es peculiar de la antropología también es su elaboración de su propia información para demostrar sus acertos, para demostrar sus teorías. Y esto se refiere al método propio, que consiste en dos cosas. Por un lado, crear su propia información, y por otro lado, es el método comparativo. Voy a explicar ambos dos. El método comparativo establece que todas las sociedades hacen más o menos las mismas cosas en todos los rincones del mundo, pero también a lo largo de la historia. Es decir, todos tienen instituciones religiosas para relacionarse con deidades, todos tienen relaciones económicas, todos tienen relaciones políticas, pero varían en grado. Es decir, en sustancia son iguales, pero en grado son distintos. Por lo tanto, podemos hacer comparaciones interculturales. Y por otro lado, esta información que nos permite comparar a las sociedades se basa en un método descubierto por varios antropólogos que le denominamos etnografía, que es un conjunto de técnicas de investigación que nos permite obtener información cualitativa fundamentalmente, no cuantitativa, es decir, no contamos, pero sí cualificamos la información que se nos otorga. Y este método es vivencial, es fenomenológico, le llamamos así porque es propio de la experiencia humana. De tal suerte que un antropólogo, para estudiar una sociedad, un grupo humano, tendría que convivir con ellos. Es decir, le llamamos de manera vulgar, en términos populares o de sentido común, le llamamos convivir con las personas para aprender, para
capturar el punto de vista de los indígenas. Es decir, podemos pensar que los antropólogos alcanzan a conocer casi las percepciones y los sentimientos de las personas que estudian, sin llegar a ser exactamente como ellos. Bien, la antropología es entonces el estudio de unos para estudiar a los otros, a eso le llamamos alteridad. Y su método de investigación es obtener información a través de este método que le llamamos observación participante. Es decir, mientras observo, participo. Mientras participo, también estoy observando. Esto es peculiar de la antropología, no lo hace la sociología, no lo hace la psicología, menos la pedagogía, por favor, y otras disciplinas científicas que se dedican a otro tipo de cosas. Lo que es peculiar, aunque algunos científicos sociales, como los que acabo de referir, utilizaran el método cualitativo de observación participante, no lo hacen con esa profundidad. Por lo tanto, los antropólogos estudian algún tipo de organización social caminable, le llamamos, es decir, aquel que alcanzamos a tener relaciones sociales con ellos, con quien podemos convivir. Difícilmente podemos estudiar una gran ciudad, difícilmente podemos estudiar un país incluso. Podemos referirnos a una generalidad de estos estratos mayores, pero no podríamos estudiarlos. Estudiamos a profundidad reductos sociales más o menos abarcables en una experiencia de vida que puede llevarnos un año, o como decía Malinowski, deberíamos de estudiar 2 años a través del trabajo de campo. ¿Por qué? Porque durante un año observamos el ciclo anual y al siguiente año es el mismo efecto, pero visto comparativamente con el otro año. Aquí es la potencia de la antropología porque siempre estamos comparando. A diferencia de lo que se dice en el sentido común, que las comparaciones son odiosas, nuestra forma de vida es comparar. Siempre comparamos que hay sociedades que se comportan de manera distinta. Por ejemplo, en el mundo occidental, el blanco tiene un significado cultural sobre pureza, sobre todo las mujeres por eso se casan de blanco. En el oriente se casan de un color distinto, por ejemplo el color negro o gris, y eso no significa que sean impuras, solo significa que está construido el significado de una manera distinta. De la misma manera, en algunos países se come con las manos y se erupta después de comer para significar que la comida ha sido buena, opípara, suculenta. En México, si alguien erupta, dirían, pues es un antropólogo. No, no es un antropólogo, es alguien que tiene mal gusto o que tiene malas maneras de mesa. Bien, ¿qué nos ha dado la antropología a lo largo de la historia de conocer? Bueno, por ejemplo, nos construyó un sentido de nación en México. El trabajo seminal de Manuel Gamio, Forjando Patria, determina que una sociedad que tenía alrededor de 70 grupos étnicos distintos, que cada uno tiene una construcción simbólica diferente, nos hace una unidad nacional. ¿Qué tenemos en común los mexicanos? Es un buen tema. Bueno, ese es el que abordó Manuel Gamio. Y a la fecha seguimos construyendo ese sentido de nación. Curiosamente, después de alrededor de 100 y feria de años estudiando antropología de los pueblos indios mexicanos, ahora decimos que el valor está en la diversidad, ya no en la homogeneidad. Hace unos años, cuando estudió Manuel Gamio, decía, deberíamos de promover el mestizaje cultural como un grupo étnico único. Ahora justo pensamos lo contrario, que la diversidad es un valor, que ojalá que nuestros pueblos originarios sigan hablando su propia lengua y sigan viviendo, pero ante esta posibilidad cultural, lo que es evidente, y por eso tenemos relaciones sociales, es la marginación en la que viven los pueblos indios. ¿De qué sirve esta diversidad cultural, esta riqueza en términos étnicos, si hay una pobreza económica? Por otro lado, estudiamos profundamente el proceso de campesinado y de desaparición del campesinado. Nuestro país, al inicio de la revolución de 1917, el 60% de la población vivía en estratos rurales. Actualmente solo el 5 o el 6%. Es decir, dejamos de ser un país que vive del campo y ahora somos una sociedad absolutamente urbana. ¿Qué ha traído como consecuencia ello? Bueno, que todos empezamos a parecernos a nosotros mismos. Somos clases medias, estratos urbanos,
normalizados y ya no hay esa diversidad sobre vida. Es decir, construimos una utopía para decir hay que escapar del medio rural para vivir en el medio urbano, cuando ahora precisamente lo pensamos al revés. Ojalá que más gente viva del campo a diferencia de lo otro. Y por último, me gustaría saber decirles que la antropología ha permitido estudiar la desigualdad, que es un valor. Y por eso siempre estudiamos temas como la antropología empezó estudiando los temas de diferencia de género, los derechos de las mujeres, aquel trabajo seminal de los colegas de la UNAM sobre madres, sobre mujeres, sobre las presas, que se parece mucho a estas categorías que acabo de decir, la diferencia entre hombres y mujeres, o la diferencia entre adultos y niños, pero también la diferencia entre mestizos e indígenas, entre el que sabe y el que no sabe, entre el que tiene y el que no tiene. Es decir, hemos sido una ciencia siempre en sentido social, para participar, para ayudar a los marginados. Pero como hemos estudiado marginación, tampoco hemos podido estudiar, por ejemplo, a las otras minorías, que son los ricos, los empresarios. Hemos abandonado un poco estos estudios. Yo recuerdo solo un trabajo sobre el grupo empresarial mexicano. Y en las últimas fechas hemos estudiado procesos de democracia, de democratización, de la aparición de nuevos actores sociales, como el grupo de mujeres, las tejedoras en los grupos étnicos, pero también de los movimientos de diversidad sexual, pero también de movimientos por defensa del medio natural. En fin, la antropología siempre ha estado en esta promoción de las causas. Yo recuerdo que en mis años de estudiante en la escuela se estudiaban los movimientos obreros, las huelgas, la resistencia civil. Estos temas diversos tienen que ver con este proceso civilizatorio que vivimos en el país. Es decir, la antropología trata de responder a nuestras inquietudes en el mundo contemporáneo. Ahora mismo nos preguntamos de por qué de la violencia, cuando hace muchos años la antropología ya lo estudió con Santiago Genovés y los primeros principios de violencia hacia las mujeres, hacia los animales, hacia los otros, hacia el distinto. Y actualmente también nos preocupa sobre el consumo de drogas, cuando los antropólogos originalmente decían es un consumo ritual, es decir, tiene un lado bueno. No, no tiene ningún lado bueno, es decir, cada quien tiene el derecho de consumir lo que quiera, como decimos usualmente, hasta meterse el agua del florero, pero se convierte en un problema de salud para el Estado mexicano. Y también ahora mismo nos preguntamos sobre cuáles son las salidas sobre la desigualdad. Uno de los grandes temas actuales es por qué somos desiguales, tanto en cultura, como en economía, como en pensamiento. En fin, tenemos retos para conocer y yo los invito a que estudien esta disciplina que, cuando menos, es extraordinariamente ambiciosa, porque trata de responder sobre la diversidad del hombre en todas las culturas y en todos los tiempos, y por lo tanto los antropólogos deben ser, como yo mismo, humildes, porque no somos capaces de contestar esta pregunta tan grande. Bueno, pues buena suerte y muchas gracias.